Uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia, las esferas gigantes de Costa Rica. En la década de 1930, un grupo de trabajadores encuentra una esfera bajo la tierra, pero no una esfera ordinaria. Es perfectamente redondo, liso y parece tan preciso que parece imposible que haya sido hecho por manos humanas. Ahora, imagina que esto sucede varias veces, en diferentes puntos de la misma región y que las esferas tienen diferentes tamaños, algunas tan pequeñas que caben en la palma de tu mano, otras tan grandes como un automóvil. Este descubrimiento aparentemente aleatorio desencadenó una avalancha de preguntas que ni siquiera la ciencia ha podido responder hasta el día de hoy. ¿Quién creó estas esferas? ¿Con qué propósito? Y, quizás lo más intrigante, ¿cómo logró una civilización antigua tal perfección en una época sin las tecnologías que tenemos hoy? Así que quédate hasta el final para entender esta historia. Cuando comenzaron a desenterrar la primera esfera, notaron que era increíblemente lisa, como si hubiera sido pulida por manos expertas. Pero la mayor sorpresa llegó después, a medida que retiraban más y más capas de tierra a su alrededor, se dieron cuenta de que la piedra no solo era grande, sino perfectamente esférica. ¿Y lo más impresionante? Estaba prácticamente intacta, como si el tiempo no hubiera dejado marcas. Pero este descubrimiento no se detuvo ahí. A medida que avanzaban los trabajos en la plantación, se fueron encontrando nuevas esferas repartidas por toda la región. Algunos estaban en grupos, como si hubieran sido organizados intencionalmente. Otros parecían estar ubicados aislados, pero todavía en lugares estratégicos. En poco tiempo, decenas de ellos fueron revelados y los trabajadores se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más grande de lo que podían entender. Las esferas pronto se convirtieron en el tema principal entre los residentes. Comenzaron a surgir leyendas, y muchas de ellas tenían un tono casi sobrenatural. Algunas personas creían que las esferas eran obra de los dioses, enviadas como señales a los hombres. Otros decían que eran portales a otro mundo, dejados por civilizaciones que dominaron la Tierra hace miles de años. Al mismo tiempo, el descubrimiento despertó la curiosidad de científicos, arqueólogos y exploradores. Las noticias sobre las misteriosas esferas llegaron rápidamente a investigadores de diversas partes del mundo. Grupos comenzaron a visitar la región para tratar de entender qué estaba pasando. Se iniciaron algunas excavaciones controladas, pero, curiosamente, no se encontraron respuestas claras. Incluso en los primeros años después del descubrimiento, las esferas comenzaron a sufrir de abandono y curiosidad desenfrenada. Muchos fueron retirados de sus ubicaciones originales, utilizados como decoración de jardines o incluso destruidos por personas que creían que podrían contener oro en su interior. Esto acabó dificultando aún más el trabajo de los investigadores, ya que perdieron pistas importantes sobre su posicionamiento y contexto original. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar las esferas, quedó claro que no eran solo curiosidades arqueológicas. Para empezar, hablemos de su forma. La perfección esférica de estas piedras es casi increíble. Algunos son tan perfectamente redondos que, incluso con herramientas y tecnología modernas, sería un desafío replicarlos. Imagínese crear una esfera de granodiorita, una roca increíblemente dura, sin los instrumentos que conocemos hoy. Los estudios realizados con mediciones detalladas muestran que muchas de estas esferas tienen desviaciones de forma tan pequeñas que están dentro de los estándares de precisión industriales. Esto en sí mismo es algo que desafía el sentido común, especialmente considerando que fueron fabricados hace cientos o quizás miles de años. ¿Y el tamaño? Los ámbitos varían enormemente a este respecto. Algunos son lo suficientemente pequeños como para caber en la palma de una mano, mientras que otros alcanzan unos impresionantes 2,5 metros de diámetro y pesan varias toneladas. Es curioso imaginar que se crearan tamaños tan variados, como si cada esfera tuviera un propósito específico. Pero la pregunta más intrigante quizás resida en el material. Muchas de estas esferas están hechas de granodiorita, como ya hemos comentado, pero también hay ejemplos tallados en piedra caliza y arenisca. La granodiorita en particular es un material extremadamente resistente, comparable al granito. Cualquier intento de tallarlo manualmente requiere herramientas con dureza de diamante. Esto plantea la pregunta, ¿cómo lograron los pueblos antiguos lograr tal hazaña sin acceso a las tecnologías modernas? Otra característica inusual es el acabado de las esferas. Muchos de ellos tienen una superficie extremadamente lisa, como si hubieran sido pulidos con herramientas de alta precisión. En algunas esferas es posible observar marcas que sugieren un trabajo manual detallado, mientras que en otras aparecen completamente libres de cualquier evidencia de herramientas. Esto plantea más preguntas. ¿Estas esferas tenían alguna forma desconocida? ¿O los antiguos dominaban una técnica de pulido que todavía no podemos entender? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Hay otro detalle que despierta curiosidad: las esferas no tienen inscripciones ni símbolos visibles.
Esto es inusual, considerando que muchas culturas antiguas utilizaban sus obras para registrar historias, transmitir mensajes u honrar a sus dioses. La ausencia de marcas en las esferas plantea la pregunta, ¿tenían un propósito tan obvio que no necesitaban explicación? Mientras los investigadores intentaban desentrañar el misterio de las esferas costarricenses, comenzaron a surgir teorías sobre su origen. La primera teoría, y quizás la más aceptada entre los arqueólogos, es que las esferas fueron creadas por la civilización precolombina conocida como diquís. Estos pueblos habitaron la región donde se encontraron las esferas, entre el 700 y el 1500 después de Cristo. Según esta hipótesis, las esferas habrían sido talladas y pulidas como símbolos de estatus, poder o elementos ceremoniales. Algunos creen que podrían haber sido utilizados como marcadores territoriales o incluso como representaciones cosmológicas, indicando mapas estelares o posiciones de las estrellas. Pero aquí hay un problema, no hay registros directos ni pruebas concretas de que los diquís realmente los crearan. Lo que sabemos sobre esta cultura es fragmentario, y nada indica definitivamente que tuvieran las herramientas o técnicas para tallar piedras tan duras con tanta precisión. La segunda teoría dice que algunas comunidades creen que las esferas fueron creadas por dioses o espíritus ancestrales, quienes usaron poderes divinos para darles forma. Estas leyendas suelen describir las esferas como objetos de protección o poder, capaces de alejar el mal o conectar a los humanos con el mundo espiritual. Hay quienes dicen que eran los ojos de los dioses, colocados para observar y guiar a los humanos. Aunque estas historias son difíciles de fundamentar, ofrecen una visión intrigante de la relación de los pueblos antiguos con estas misteriosas creaciones. La tercera teoría, y una de las más controvertidas, es la que involucra a extraterrestres. Para los partidarios de esta hipótesis, las esferas son evidencia de visitas de seres de otros mundos. La perfección de su forma, el material utilizado y la falta de explicaciones convincentes sobre su creación serían signos de tecnología alienígena. Según esta teoría, las esferas podrían haber quedado como marcadores o herramientas para algún tipo de interacción con la humanidad. Algunos incluso especulan que podrían estar alineados con patrones astronómicos, como monumentos antiguos en otras partes del mundo, incluidos Stonehenge y las pirámides de Giza. También hay quienes sugieren que las esferas podrían ser un legado de una civilización avanzada perdida, como la mítica Atlántida. Esta teoría sostiene que, en un pasado lejano, una sociedad tecnológicamente avanzada habría habitado la Tierra, y las esferas serían restos de su existencia. El problema, por supuesto, es la falta de evidencia concreta que conecte las esferas con una civilización tan antigua y tecnológicamente sofisticada. Pero, como muchos de los misterios de la humanidad, la ausencia de evidencia también alimenta la imaginación. Entre las teorías científicas, todavía hay quienes creen que las esferas podrían haberse formado de forma natural, como resultado de un raro proceso geológico conocido como concreción esférica. Este fenómeno ocurre cuando los minerales se acumulan alrededor de un núcleo, formando estructuras redondeadas a lo largo de miles de años. Sin embargo, esta explicación es ampliamente cuestionada debido a la perfección y uniformidad de los ámbitos de Costa Rica. Incluso para las concreciones naturales, lograr tal precisión sería extraordinario. Curiosamente, la fascinación por las esferas de Costa Rica también se refleja en un fenómeno creciente, el turismo arqueológico. A lo largo de los años, turistas de todo el mundo han viajado a Costa Rica con la esperanza de ver las esferas de cerca, y tal vez, sentir el aura de misterio que las rodea. En algunas regiones, las esferas se han convertido en una atracción turística popular, y los visitantes se reúnen a su alrededor para tomar fotografías, rezar o simplemente intentar descifrar los acertijos que representan. Estos turistas a menudo tienen expectativas de que la experiencia de ver las esferas en persona les traerá alguna comprensión o revelación sobre su propósito. Aunque no hay respuestas claras, el legado de las esferas se ha convertido en un vínculo entre el presente y el pasado, haciendo que las personas se sientan conectadas a una historia mucho mayor que la que conocemos. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.